Fíjense que un panel ministerial de la OPEP se reunió la semana pasada y no hizo cambios en su política actual de la producción de petróleo de este grupo, después de que Arabia Saudita decidiera extender su recorte voluntario de producción hasta septiembre. Y esto evidentemente ayudó a que los precios de petróleo subieran aún más. Y cuando yo digo que no se hicieron cambios es porque la OPEP Plus ha venido estableciendo unos recortes sucesivos para regular a la alza los precios del barril de petróleo. Ellos se encuentran después de pandemia o hicieron algunas jugadas con la producción de barril de petróleo por día y se dieron cuenta que produciendo menos, regulando la demanda, podían ganar mucho más con los aumentos del barril de petróleo. Vamos a hablar de eso con un poco más de detalle más adelante. A month ago, but is it just a blip or could we see prices go up even from here? Let's bring in Bob McNally, founder and president of Rapidan Energy Group. Bob, welcome. And this one's caught people a little by surprise because we had heard, forecasts for so long it was going higher, but it didn't. And then all of a sudden it did. Que bueno, de hecho los precios en julio aumentaron en comparación a junio. ¿Por qué? Porque los inventarios de petróleo están comenzando a caer en algunas regiones a medida, de hecho, que aumenta la demanda de estos productos y obviamente usted sabe que estos productos tienen ahorita un recorte, como lo vengo comentando, debido a que su líder, Arabia Saudita, ha respaldado pues que aumenten la escasez o se disminuya la producción en los próximos meses. Eso no es bueno para nosotros los consumidores, como usted sabe, y creo que lo he comentado varias veces acá. Yo vivo en el estado de Oklahoma. Aquí la gasolina está en alrededor de 3.4 por galón, 3.3 o 3.6, depende de qué compañía compres la gasolina. Y cuando llega a 3.4 yo me alarmo porque gasto $50 en el tanque. La verdad es que es bastante lamentable. Se supone que la media nacional es de 3.4 o de 3.8, depende del medio de comunicación o el medio digital donde lo leas. Nosotros todavía nos encontramos por debajo de la media, a diferencia de lugares como Los Ángeles, como Miami, en algunas zonas en la Florida, que es un poco más cara. Pero yo me alarmo porque se supone que cuando se decide disminuir la oferta de este producto, por lo general todo aumenta. No solamente el costo en sí de la gasolina, sino en realidad todos los anaqueles en el mercado. Y esto obviamente tiene una estrecha relación con la subida de tasas, que es un tema que hemos abordado un par de veces en este canal. Fíjense que este comité, el comité ministerial, que de hecho tiene como un nombre así como monárquico, y no me esperaría menos porque son básicamente un cartel que deciden a diestra y siniestra si deciden aumentar o disminuir la producción regulando los precios. Este comité ministerial continuará evaluando de cerca las condiciones del mercado. Ellos han dicho pues que después de la reunión, el panel agregó que los miembros van a asumir pues, el cumplimiento de las promesas de la reducción de producción, cosa que, como les digo, no es necesariamente nada bueno. Esta semana que pasó, digo esta semana porque hoy es viernes, estoy grabando este episodio y usted seguramente lo va a ver que si viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces digo, la semana que pasó, el líder de la OPEP, que es Arabia Saudita, dijo que extenderá nuevamente su recorte voluntario de producción de petróleo a 1 millón de barriles por día. Esto es por otro mes consecutivo, después de incluir incluso septiembre, que podría extenderse, de hecho incluso más. Los precios de petróleo cotizaron el viernes en casi $86 por barril y cerca de su nivel más alto desde mediados de abril. Rusia también reducirá su exportación de petróleo en 300.000 barriles de petróleo por día en septiembre. Esto lo dijo el viceministro Alexander Novak poco después del anuncio de Arabia Saudita, cuando leemos que la producción de barril de petróleo está en $80 por barril. El costo de la producción está en $80 por barril. A mí me ataca porque nosotros en Venezuela vivimos en una época de bonanza, seguramente usted lo ha escuchado, en lo que los precios de barriles estaban por encima del 120 y no hicimos absolutamente nada con eso. Un poco más, darle un contexto, un poco más de 4 de cada 10 barriles de petróleo que se consumen en el planeta cada día vienen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En este caso estamos hablando de OPEP Plus, que son los aliados que están liderados por Rusia. Pongo un mapa en pantalla para ilustrarles que en el mercado actual casi la totalidad de los miembros que producen el 40% de la producción son aliados de Rusia, sin incluir que Rusia y Arabia Saudita acaparan casi el 20% adicional. Así que sí podríamos considerar que esto es básicamente el resultado del boicot entre las potencias
aumentada obviamente por la crisis en Ucrania. A Estados Unidos no le conviene estos aumentos repentinos del costo de barril de petróleo. Por supuesto, esto se traduce en votos, en inflación, en costo de vida, entonces el cual sube, por supuesto, debido a la disminución de la producción, ya que Estados Unidos es uno de los mayores consumidores del mundo. Este país sigue de cerca las decisiones del bloque. Y en los últimos meses, bueno, se ha venido presionando para que, en lugar de cerrar el grifo, se aumente más la producción y así, de hecho, frenar la inflación. Que de hecho, según tengo entendido, la inflación ha venido disminuyendo desde que se comenzaron a subir las tasas de interés de la forma agresiva como se han venido haciendo. Entonces, y hasta apenas hace unos meses, de hecho, les recuerdo, Biden sacó al mercado unas reservas de emergencia para regular un poco los precios de la gasolina. Es por esa razón que son llamados el cartel, como les dije antes. Ha manejado la oferta a su antojo, condicionando los precios al alza y presionando a los consumidores. En una reunión de esta semana, la OPEP Plus hizo oídos sordos a las súplicas de la Casa Blanca y dejó en claro que debe responder a sus intereses económicos y comerciales, y no las de Occidente. Todo este drama también está relacionado con la transición energética. Esto es importante decirlo, porque fíjense que no es la primera vez que la OPEP Plus demuestra su fuerza, ya que en marzo del año pasado el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos dijo que los productores de petróleo se sintieron marginados en la Conferencia Climática 2021. ¿Qué es la Conferencia Climática 2021? Bueno, fue el evento, fue aquel lugar donde los países reafirmaron su objetivo del Pacto de París de limitar la temperatura media de 2 grados por encima del nivel preindustrial y esforzarse por no superar el 1.5. El Pacto de París, ¿se acuerdan? El famoso Pacto de París del cual Trump se salió y efectivamente Biden luego entró nuevamente. So we have the Trillion Trees program. We have so many different programs. I do love the environment, but what I want is the cleanest, crystal clear water, the cleanest air. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars, and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. It was so unfair. China doesn't kick in until 2030. Vice President Biden, 2 minutes to you, uninterrupted. Climate change and climate warming, global warming, is an existential threat to humanity. We have a moral obligation to deal with it. And we're told by all the leading scientists in the world we don't have much time. We're going to pass the point of no return within the next 8 to 10 years. 4 more years of this man eliminating all the regulations that were put in by us to clean up the climate, to limit the Bueno, ese Pacto de París. Entonces, como les digo, fíjense que no hay una causa concreta aparente del aumento del costo de la gasolina, por ejemplo, sino que hay muchos factores que están integrados aquí en este complejo cóctel de problemas geopolíticos. Como les digo, tenemos el problema de Rusia y Ucrania, porque esto es un problema energético básicamente por recursos. Eso es más que obvio. La invasión a Crimea fue un claro ejemplo, porque en Crimea se concentra la mayor cantidad de granos, la industria del trigo de Ucrania. Además tiene salida al Mar Negro, que de hecho también es importante. Entonces por eso es que Sebastopol, que está cerca del borde pues, de la costa, fue uno de los epicentros de la guerra, del conflicto. Ahora, otro de los problemas, efectivamente, como lo acabo de mencionar, es la exclusión de este grupo, la OPEP, de la conferencia en el 2021 para el cambio climático, Conferencia de las Naciones Unidas, que es interesante porque es como que tengas un grupo de alcohólicos anónimos, invites al vendedor, al dueño de una licorería,
Entonces ellos igual se sintieron marginados de esta conferencia. Yo creo que ellos tenían que haber sido invitados en esta conferencia porque por más que sea, ellos son los que condicionan el precio de la energía en el sentido pues del barril de petróleo. Entonces no deberían haber sido marginados, y esto permite tener un margen de negociación con ellos, cosa que ahora no la tienen porque ahora Estados Unidos dice, bueno, necesito que aumentes la producción, y ellos no lo van a hacer sencillamente porque están ganando más dinero, y Rusia forma parte de los líderes de este cartel, y Rusia ahorita está en una posición de vulnerabilidad debido a las sanciones que Estados Unidos impuso. Entonces, como te das cuenta, el conflicto es complejo, y yo te entiendo, siento empatía por ti si sientes que vas a echar gasolina, cuando eches gasolina, pongas gasolina en el tanque, digas, esto está demasiado caro, ¿a qué se debe este aumento? Y es frustrante porque esto únicamente en este momento va a impactar en las elecciones de 2024 con Biden, que, como ya ustedes saben, viene pasando por un proceso de deterioro senil muy evidente. Aún así, él dice que va a reelegirse en las próximas elecciones, cosa que no tiene el mínimo sentido, pero esto va a impactar evidentemente en la convocatoria pues, electoral de 2024. Hay muchas cosas que es interesante mencionar en estos temas, así que bueno, manténganse en línea con este canal, y bueno, espero de verdad que se puedan suscribir, porque queremos llegarle a mucha más gente. Y somos una bonita comunidad de 130 suscriptores. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y por llegar al final de este episodio. Espero verles en una próxima oportunidad.